Bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy, junto con mis compañeros Valentina Mendoza, Jonathan Goldberg y Alex Miraligán, y quien les habla, Carlos Boyarzo, veremos el caso de una persona con hipertensión que necesita entrenar para mejorar su situación. Haremos una pequeña introducción para, para ver las definiciones básicas que nos ayudarán a entender mejor todo este tema. Veremos los ejercicios, el caso en sí y las adaptaciones que se van a lograr con estas. Sistema cardiovascular. Primero que todo debemos saber que está compuesto por el corazón y el sistema circulatorio. Su función principal es administrar nutrientes, hormonas, oxígeno a nuestro organismo y además satisfacer las demandas metabólicas de nuestro cuerpo. La función principal de nuestro corazón es la de bombear sangre a nuestro organismo. Esta sangre tiene la función de administrar oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo y además el de eliminar el dióxido de carbono y residuos. Su estructura es un órgano de paredes musculosas que aproximadamente pesa 250 gramos, se encuentra ubicado entre nuestros dos pulmones levemente inclinados hacia la izquierda de nuestro esternón. Está recubierto de forma externa por el pericardio y de forma interna por el endocardio, y su músculo cardíaco es el miocardio. Bien, para comprender la anatomía del corazón debemos saber que está compuesto por 4 cámaras: una aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. La función de la parte derecha de nuestro corazón es recibir la sangre sin oxígeno de nuestro organismo, la cual ingresa por la vena cava inferior y la vena cava superior. Esta se administra en la aurícula derecha, baja el ventrículo derecho y se va hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Una vez oxigenada en los pulmones, regresa nuevamente al corazón a través de la vena pulmonar, ingresa a la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo y ahí se expulsa hacia la arteria aorta y la administra en el resto del cuerpo. Conducción eléctrica de nuestro corazón. Su función principal: regula la acción de bombeo y además coordina las contracciones de las diferentes cavidades de nuestro corazón. Este impulso eléctrico comienza desde el nódulo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha, hace que ésta se bombee nuestra sangre hacia el ventrículo derecho. La señal eléctrica baja por el nódulo atrioventricular y una vez en nuestros ventrículos, el impulso expande nuestra sangre hacia los pulmones y hacia el resto de nuestro organismo. Vasos sanguíneos del corazón. Su función principal es transportar la sangre de nuestro corazón hacia el resto del organismo. Las arterias principales son la arteria aorta y la arteria pulmonar, la vena cava y la vena pulmonar. Desde la arteria aorta sale nuestra sangre hacia el resto del organismo y cada vez se va haciendo más diminuta. Una arteria pequeña se llama arteriola y luego se divide en más subdivisiones, los cuales se denominan capilares, y estos tienen contacto con las células de nuestro órgano. Una vez ahí, los capilares tienen contacto con las vénulas para sacar los residuos de esta sangre y así poder transportarla hacia nuestro corazón a través de la vena cava. El aparato respiratorio es un conjunto de órganos que están relacionados con el intercambio de gases interno y externo, oxígeno y dióxido de carbono. Cabe señalar que existen vías respiratorias grandes, que son los bronquios, y vías respiratorias pequeñas, que son los bronquiolos, a través de los pulmones. Primero comenzamos con la cavidad nasal y senos paranasales. Primero, su función es contener el aire y tiene la función de calentarlo y limpiarlo. Luego comenzamos con la fosa nasal, que permite la entrada de aire, en la cual se humedece, filtra y calienta a una temperatura adecuada. Después tenemos la cavidad oral, que actúa en 3 funciones, la cual se puede definir como en la digestión, en la respiración y en el habla. Luego pasamos, ¿cierto?, a lo que es la faringe, que es la parte en la cual nos ayuda a respirar y también es en la cual pasa el aire y los alimentos. Luego tenemos la laringe, que como función principal es evitar la entrada de cosas ajenas, excepto el aire al pulmón. Luego tenemos la carina de la tráquea, que es la que divide el lado izquierdo y derecho de los bronquios principales. Después tenemos la tráquea, que su función principal, ¿cierto?, es brindar una vía, ¿cierto?, abierta al aire que inhalamos y exhalamos. Después tenemos el pulmón izquierdo y derecho,
que su principal función, ¿cierto?, es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Y después tenemos los bronquios, ¿cierto? Bronquios primero, que es la que permite que el aire pase desde la tráquea a los bronquiolos. Continuamos con los bronquiolos, la pleura y los alveolos. Los bronquiolos, ¿cierto?, son los que conducen el aire hasta los alveolos y participan en el metabolismo de las hormonas. Los alveolos son los que llevan, ¿cierto?, el aire desde la sangre hacia afuera, que es el dióxido de carbono, y el aire desde el aire hacia adentro, que inhalamos, que es el oxígeno. Cabe señalar que la pleura es la que cubre todo el pulmón y la cavidad torácica por dentro. El diafragma, al inhalar este poderoso músculo que se contrae y se achata, aumentando la capacidad torácica y creando un vacío que atrae mayor cantidad de aire al momento que inhalamos. Cabe señalar que la exhalación se relaja y recupera su forma, ¿cierto?, de cúpula a medida que los pulmones expulsan el aire. La epiglotis es un colgágeno de cartílago que está detrás de la lengua y al frente de la laringe. Esta permite que entre aire a la laringe y a los pulmones. Y finalizando, el surfactante pulmonar es un agente tensoactivo presente en los alveolos pulmonares que en contacto con el agua modifica su tensión superficial. El caso es de una persona que padece hipertensión grado 1, es decir, que su presión sistólica se encuentra entre 130 y 139 miligramos de mercurio, o una presión diastólica que oscila entre 80 y 89 miligramos de mercurio, y debe realizar ejercicio físico para no empeorar su situación. Según la evidencia científica, existen guías de prescripción de entrenamiento físico en el paciente hipertenso de la CCM, las que indican las cargas de entrenamiento a las que podemos someter a estos pacientes, empezando por el tipo de ejercicio que podemos aplicar, que puede ser ejercicio aeróbico como caminata, ciclismo, natación, ejercicios de resistencia como el levantamiento de pesas, mayormente del miembro inferior. Debemos completamente evitar los ejercicios estáticos o isométricos, ya que al mantener una contracción constante del músculo se produce una compresión de los vasos sanguíneos, por lo tanto un aumento de las resistencias vasculares periféricas y por consiguiente un aumento de la presión arterial diastólica. La intensidad en ejercicio aeróbico se debe trabajar entre 55 y 79% de la frecuencia cardíaca máxima. Ahora, para determinar la intensidad a la que debemos trabajar con pacientes hipertensos, debemos realizar primero pruebas de esfuerzo, sobre todo si tienen más factores de riesgo. Debemos comenzar el entrenamiento con intensidad baja, entre el 50 y 60% de la frecuencia. La duración del ejercicio se debe realizar entre 30 a 45 minutos y la frecuencia de 2 a 3 veces por semana. La podemos aumentar cuando además uno de los objetivos es la disminución de peso. Dentro de las adaptaciones del ejercicio que se generan sobre el paciente hipertenso son un aumento del volumen de las cavidades cardíacas, un aumento del volumen sistólico. Además existe evidencia que sugiere que el entrenamiento físico produce adaptaciones en la estructura vascular. Esto incluye la remodelación vascular, que quiere decir un aumento en el diámetro de las venas y las arterias. Además, el hipertenso desarrolla una alteración de la función diastólica cardíaca que consiste en la disminución del llenado ventricular izquierdo durante la diástole y una reducción de la contractilidad ventricular izquierda. Estudios que se han realizado en hombres que se sometieron a 10 semanas de entrenamiento evidencian una mejoría en la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. En pacientes hipertensos se asocian trastornos en la función vasodilatadora también. El ejercicio incrementa el flujo sanguíneo en los músculos, lo que produce un estrés sobre las paredes de los vasos, estimulando también la liberación de óxido nítrico y como resultado la vasorelajación o vasodilatación. También las adaptaciones respiratorias que puede presentar son un aumento de la superficie respiratoria, una mejoría de la capacidad difusora alveolo capilar y la ampliación de la red capilar pulmonar. La hipertensión es uno de los desórdenes médicos más comunes. Por lo tanto, se debe incentivar al paciente a la modificación de su estilo de vida. Programas de ejercicio que incluyan mejoras en la resistencia y la condición física no solo juegan un papel fundamental en la prevención primaria, sino que disminuyen los niveles de presión arterial en el paciente hipertenso. Con las adaptaciones mencionadas en el video, estas ayudarán al sujeto a mejorar su calidad de vida y que su hipertensión sea más llevadera y no le afecte a realizar cosas básicas en su día a día. Debemos tener claro que el ejercicio en pacientes con hipertensión es necesario y sus beneficios están comprobados. El cambio comienza con las ganas de ellos y con la ayuda y motivación de nosotros como preparadores físicos. Muchas gracias.